¿Quién podría olvidar aquella tarde de septiembre de 1968 en la que la ciudad universitaria fue ocupada por el ejército? Al anochecer, las luces en la Facultad de Economía continuaban encendidas y hasta ahí se dirigió un grupo nutrido de la fuerza militar y encontró la presencia activa y menuda de su directora sentada detrás de su escritorio, acompañada de algunos alumnos. «¿Qué hace usted ahí?», le increpó el jefe del grupo de soldados. Eso se lo tengo que preguntar yo. Yo estoy en mi lugar y ustedes no. Estas palabras, que parecieran legendarias, pasaron a la posteridad junto con la imagen de la directora montada en un camión de la policía, con la mano derecha en alto, haciendo la señal de la victoria moral de la universidad. Así se refiere a Ifigenia Martínez, su correligionario Porfirio Muñoz Ledo, al describir cómo la directora de la facultad defendió la autonomía de su casa de estudios hasta el último minuto en tiempos de gran riesgo y tensión. Esa era Ifigenia Martínez, la economista, la maestra, embajadora, diputada, senadora, luchadora social y pilar fundamental en la construcción de la democracia en México. Fue una mujer respetada siempre por todos los colores, por todas las ideologías. ¿Por qué? Por su congruencia. Pues fue de las políticas que tenía otro pensamiento, un pensamiento en beneficio de la colectividad y de la democracia. Creo una escuela, o sea, había un grupo de economistas que les llamaron los Ifigenios, porque ella pues era su referente. Cuando mi mamá nos preguntaba, ¿tú qué quieres ser, hija, cuando crezcas? Y yo le dije, ay, mamá, yo quiero ser feliz. O sea, como diciendo, yo no quiero nada de meterme en políticas. Entonces me dice mi mamá, hija, uno es feliz ayudando a los demás. Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació en la capital de México el 16 de junio de 1930 y desde joven fue consciente de las desigualdades económicas y sociales imperantes en nuestro país. Mi mamá desde chica platica a mi abuelita. Fue una mujer muy brillante. Mi abuelita la metió a estudiar en el colegio alemán y vieron que era una niña muy ávida y rápido, aprendía todo. Entonces ella cuando tenía 10 años había terminado la primaria y entonces ella se fue ya a la secundaria 10, empezó a los 10 años y de ahí ella quería estudiar leyes. Y mi padre me dijo que de ninguna manera. A México le hacían mucha falta economistas para construir una economía fuerte que pudiera servir para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Mi abuelo le dio a leer Marx y le dio a leer varios economistas famosos que empezaban a llevar y de ahí se va ella a estudiar a la Escuela de Economía, que en esa época estaba en la República de Cuba. Ahí conoce a varios ilustres economistas que después también fueron políticos en nuestro país y también ahí conoce a mi papá, que se enamora de ella porque pues ve que era una mujer muy inteligente, que le gustaba mucho intervenir, opinar y se casan muy jóvenes porque a mi papá recibe una beca que da el gobierno americano y el gobierno mexicano para estudiantes destacados de la Universidad Nacional para ir a hacer una maestría y un doctorado en Harvard. Me fui recién casada, el primer año, pues solo pude asistir de oyente a la universidad, costaba mucho trabajo entrar, me llevó bastante tiempo ser considerada como candidata para ingresar. Fui sometida a una serie de entrevistas y una serie de requisitos. Aunque en esa época no admitían mujeres, había una parte de Harvard que se llamaba Radcliffe, donde admitían a las muy raras, las muy pocas mujeres. Y ella
empieza a reunir dinero para poder entrar. Trabaja entonces ella en la NASA, haciendo cálculos de los cohetes, ¿no? Hacían cálculos, era muy buena para las matemáticas. Ahorra su dinero y aplica para entrar a hacer una maestría y es admitida. En una entrevista concedida al doctor en Ciencias Políticas Emilio Cárdenas Elorduy, Ifigenia habló sobre las distintas corrientes ideológicas que dominaban su carrera en Harvard. Sí dominaba un concepto de que el Estado tenía, a través del manejo de las finanzas públicas y de instrumentos como los que utilizó Roosevelt y del manejo sobre todo de la deuda pública, una influencia decisiva que podía, en la economía, que podía contribuir a los objetivos nacionales. Eso es muy importante. En Estados Unidos fue salir de la depresión y después reconvertir todo el aparato de guerra a una economía de paz sin inflación, para evitar todos los errores que se cometieron o todos los desórdenes que se cometieron después de la Primera Guerra Mundial. Yo recuerdo que varios de los profesores de Harvard también eran asesores en Washington y una vez a la semana se iban a Washington. Y Leontief ayudó a establecer todo un sistema de contabilidad en Estados Unidos que sirvió para manejar la economía norteamericana. A mi papá le dan, el gobierno de México le da oportunidad de trabajar en el Fondo Monetario Internacional en Washington. Ella sigue estudiando y empieza también a trabajar en Washington. Yo nazco allá, también mi otra hermana. En el momento que mi mamá regresa a México, en el año de 53, ella se reúne con unas amigas que había tenido durante la carrera y organizan ir a marchar para conseguir el voto para la mujer. Finalmente el presidente Ruiz Cortines, que entonces era candidato a ser presidente de la República, les dice, bueno, si yo quedo, les prometo que efectivamente les voy a dar el voto para la mujer. Y así es como se consigue, a partir del año 53, la mujer vota y empieza a adquirir independencia. Después de destacar en la Secretaría de Hacienda, Ifigenia trabaja en la Secretaría de Educación Pública con Jaime Torres Bodet e implementan el plan de 11 años para reducir el rezago escolar y mejorar la educación primaria. Entonces ella sigue luchando, hace su tesis sobre la distribución del ingreso en México, con el cual ella gana el Premio Nacional de Economía. Ella fue la primera economista en toda América Latina en escribir sobre la importancia del desarrollo y de la distribución del ingreso, en este caso en nuestro país. El primer Premio Nacional de Economía ya lo había ganado mi papá y 10 años después, cuando mi mamá termina finalmente su trabajo y sus investigaciones sobre la distribución del ingreso, se queda desierto el primer lugar y que ella queda el segundo lugar. Lo gana ella junto a la empatada con Catalina Sierra sobre la distribución del ingreso en México, que es un estudio de cuál es la situación económica de los diferentes mexicanos y cómo hacer para tener una distribución más equitativa. Más adelante, Ifigenia se dedica a la investigación en la Escuela de Economía y va a convertirse en directora. Es la primera mujer directora de una facultad o una escuela en la Universidad Nacional Autónoma de México. La mera verdad es que yo nunca me esperé que la Junta de Gobierno me fuera a escoger a mí. De manera que cuando me lo comunicaron, pues fue una verdadera sorpresa. Más sorpresa fue todavía que los alumnos me rechazaron. Hubo problemas, porque los muchachos tomaban la dirección. Cada vez que se anunciaba que yo iba a tomar posesión. Entonces, tomé posesión un sábado y el lunes se armó, ¿no? Porque aquellos dijeron que había sido sabadazo. Y los estudiantes no quedaron conformes. Hicieron un referéndum en cuyos términos eran muy graciosos, ¿no? Porque la primera pregunta del referéndum era: repudio la imposición y exijo un nuevo director. La segunda era: acepto la imposición y exijo un nuevo plan de estudios o un nuevo plan de estudios. Entonces, para la sorpresa de los revoltosos,
la mayoría aceptó la imposición. Cuando se ganó el referéndum ya vinieron, ya muy disciplinaditos. Pablo Gómez los encabezaba a decirme, pues estamos listos para el diálogo. Entonces empezamos el famoso diálogo. Lo que querían era un nuevo plan de estudios. Sacamos un plan de estudios que a mí me pareció que era bastante bueno para su época. Incluso pues todas las demás escuelas lo adoptaron. Todas las particulares, todas, la Anáhuac, todas las escuelas adoptaron el plan de estudios de la Escuela de Economía. Y ella hace porque en la Escuela de Economía haya además una división de posgrado y ella instituye que haya la maestría y el doctorado. Entonces la Escuela de Economía deja de ser escuela y se convierte en facultad. Estuvo en diferentes ámbitos, primero en la academia, en la función pública, en la administración pública, en la política en los años 50, 60. Ella pues trabajó con personajes excepcionales, como fue el doctor Torres Bodet y como fue también el licenciado Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda y fue realmente el creador de un periodo muy boyante de México que se llamó Desarrollo Estabilizador. Y ella mantuvo su posición respecto a la necesidad de generar una distribución del ingreso justa y de buscar siempre una reforma fiscal que fuera redistributiva, que permitiera realmente hacer al Estado su función principal, que es realmente distribuir el ingreso, la ganancia del país entre todos los mexicanos. Y que la intervención del Estado puede ser benéfica o puede ser perjudicial. Y que naturalmente pues tú tienes que fijar en que sea benéfica. ¿Benéfica a qué? A los objetivos de la política económica. Yo creo que aquí en México el objetivo de la política económica y del manejo de la economía era muy claro. Se trataba de desarrollar al país. Y para eso había que tener gentes que supieran y entendieran del manejo de las finanzas, del manejo de los sistemas, tanto de la planeación, de la inversión, y también que, digamos, el propósito, el objetivo era el desarrollo. Cuando entra la gran crisis del 82 y que entran los neoliberales, precisamente la acusación fundamental que se les hace es que sin consenso abandonan este objetivo histórico para adoptar otro objetivo, que es, en la época de Miguel de la Madrid, pagar la deuda, pagar el servicio de la deuda. O sea, acondicionar toda la economía para poder pagar la deuda. Una deuda inflada, improductiva. Y ya después viene también toda la influencia de las doctrinas de estabilización, en donde, bueno, no, lo más importante es evitar la inflación y estabilizar la economía. Y ese es el objetivo. Y ese objetivo no te da para comer, ni te da empleo. Y ese objetivo es el que ha desplomado la tasa de desarrollo, porque ese dejó de ser el propósito fundamental de la política económica. En 1971, Ifigenia fue la primera mujer mexicana que se integró al Fondo Monetario Internacional como representante de México y de Centroamérica, y como directora ejecutiva. Desde ahí, criticó las políticas que, a su juicio, perjudicaban la soberanía económica de los países menos industrializados. Después trabaja también como asesora de la presidencia, pero no logra impactar como ella quisiera para cambiar las políticas públicas en México. Entonces le dicen que la mejor manera es meterse ella a la política. Ella no quería, pero dicen, bueno, la mete una amiga, que era entonces la dirigente femenil del PRI, la licenciada Margarita García Flores. Y así entra mi mamá en la política para luchar por conseguir una mejor distribución del ingreso para los mexicanos. Entra como diputada por el PRI años después y llega un momento en el que ya no concuerda, hay un grupo, entre ellos el licenciado Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, forman una corriente en los cuales tienen ideas diferentes dentro del PRI que le llaman la corriente democrática. Creo que el momento más satisfactorio para Ifigenia fue a partir de que ella se lanzó a la política por lo que ella creía. Y eso fue a partir del 88. Desde el 88 ella continuó todos los días de su vida viendo qué hacía y cómo colaboraba para que el país fuera mejor.
en el cual se presentan como un movimiento de renovación democrática necesaria para reformular, digamos, al propio partido que necesita democratizarse, y pese a que ellos intentan conciliar o mantener el diálogo, son fuertemente criticados por parte de líderes sindicales, funcionarios del partido, funcionarios del gobierno, en fin, políticos que los llaman de desestabilizadores y que están en contra de la postura que ellos han asumido. En ese momento Cárdenas también ya empieza a ser más crítico con respecto al modelo económico que estaba siguiendo el presidente Miguel de la Madrid, un modelo neoliberal que se contraponía a los puntos de bienestar social que eran consecuencia de la revolución de principio de siglo. Y entonces, en mayo de ese año, 1987, ellos ya abordan específicamente críticas contra el tapadismo, contra el dedazo y contra este modelo económico que sigue el gobierno. Con el dedazo, que rigió por más de medio siglo en el sistema político mexicano, el presidente de la República elegía al candidato del partido oficial, el PRI, para que lo sucediera. Entonces, Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo, junto con Ifigenia Martínez, ellos dicen, no, vamos a abrirlo más allá de esos cánones que han sido establecidos desde décadas atrás. Pero el PRI continúa su rumbo y el presidente Miguel de la Madrid elige a su sucesor, su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Esto provoca que Cárdenas se lance como candidato de otro partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y rompa con el PRI. Más adelante lo hará también Porfirio Muñoz Ledo y también Ifigenia Martínez. Y entonces, a partir de este momento, él, junto con el apoyo de otros partidos de izquierda, pues se crea el Frente Democrático Nacional. Pero Cárdenas no cuenta con recursos ni con el apoyo de los medios de comunicación. En ellos domina Salinas. A esto hay que sumar las numerosas irregularidades que se presentan cuando se acerca la elección. Para empezar, la Comisión Federal Electoral que rige las elecciones estaba presidida por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Había irregularidades en el padrón electoral, anomalías en del 20 al 30% del padrón, que pues había descubierto que había gente que ya había fallecido y que estaba en el padrón, gente que era infante todavía en ese momento y que estaba en el padrón. También había muchas otras anomalías como robo de urnas, boletas marcadas circulando a favor de Salinas, actas ya llenas. Pero lo que más resalta quizá en la memoria popular, pues es esta caída del sistema. ¿En qué consistió? Básicamente en que a partir de las 5 de la tarde del 6 de julio, la Comisión Federal Electoral se reúne con los miembros de los partidos que estaban ahí como representantes para decirles que no hay resultados, que ha habido una saturación en el sistema que más adelante se darán. 20 años después, el propio Manuel Bartlett declara que por órdenes del presidente de la República, Miguel de la Madrid, pues tuvo que no dar ningún dato porque los primeros resultados que estaban llegando, que eran de Distrito Federal y de Estado de México, pues anunciaban a Cuauhtémoc Cárdenas en la delantera. Pues entonces deciden mejor no dar ningún dato. Pues finalmente Bartlett, como presidente de la Comisión Federal Electoral, le da la victoria a Salinas de Gortari. Y entonces ellos deciden hacer un partido nuevo. Y en la casa de mi mamá se juntan para hacer este partido, que se llama el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El papel que juega Ifigenia Martínez es nodal. Su participación es importante desde la fundación, pero además también en el desarrollo del partido. Algo que será interesante de ver a lo largo de los años para las elecciones del 94, para las elecciones del 2000, para las elecciones de 2006 y 2012, ¿no?
Lo que Ifigenia le dijo a su hija mayor cuando le preguntó qué quería estudiar, la define. ¿Y tú, cómo vas a ayudar a las personas? En el momento en que empiezo a estudiar medicina y empiezo a ver a los enfermos y después voy a los hospitales, mi conciencia de ayudar a las personas, que estaba en el fondo, yo creo que es lo que había recibido yo de mi mamá y que creía que no estaba, pero ahí estaba, ¿no? Mi abuela tenía muchas esperanzas. Ella consideraba que necesitaba ver a un país en donde todo mundo tuviera educación y en donde hubiera un pleno desarrollo económico. Una mayor justicia social y una equidad para todo el pueblo de México. Por eso es que ella después hace una total resonancia cuando empieza todo el camino de la Cuarta Transformación. Su lucha por la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, tanto sociales como políticos, la vio culminada al ver llegar a la doctora Claudia Sheinbaum, que orgullosamente ella fue la que le pudo poner la banda. Siento que eso era como una misión que ella sentía que estaba obligada a realizarla. Y hasta el último momento lo hizo. Yo creo que fue un cierre histórico de su lucha social y de su trayectoria política. El que una mujer como ella, que rompió techos de cristal, entregara la banda presidencial, es un reconocimiento permanente a su vida y a su lucha. Es relevante no solamente para la historia del México contemporáneo, sino también para la historia de la izquierda de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y para la propia historia de las mujeres. Su mensaje, se es feliz a través del bien social, ayudando a los demás. Esa es la manera de ser feliz. Ifigenia Martínez, eterna convencida de que México necesitaba adoptar un modelo económico que diera prioridad a la justicia social y a la equidad, murió el 5 de octubre de 2024, 4 días después de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum como primera presidenta de nuestro país. Así se despidió una de las figuras más destacadas de la izquierda mexicana, incansable luchadora que definitivamente abrió las puertas para la participación política de las mujeres en México.